¿Alguna vez has oído hablar de alguien que, cuando era niño, escuchó la voz de Dios con tanta claridad que su vida cambió para siempre? La historia de Samuel es así, apasionante, llena de giros y vueltas y profundamente inspiradora. Es un viaje que nos muestra cómo la obediencia y la fe pueden cambiar el rumbo de una nación entera. Prepárese para sumergirse en una de las narrativas más poderosas de la Biblia, una historia que revela el poder de Dios a través de la obediencia y el propósito. Todo empezó en un momento en que Israel estaba en crisis. Los jueces gobernaban al pueblo, pero la corrupción y la idolatría se habían apoderado de la nación. Era un tiempo de oscuridad espiritual, y la voz de Dios parecía distante. Fue en este contexto que Ana, una mujer estéril y de corazón afligido, se presentó llorando ante el Señor. En su ferviente oración en el templo, Ana pidió a Dios un hijo e hizo una audaz promesa. Si Él le concedía esta bendición, dedicaría al niño al servicio divino todos los días de su vida. 1 Samuel 1:11. Dios escuchó tu oración. Al poco tiempo, Ana dio a luz a un niño al que llamó Samuel, que significa escuchado por Dios. Cuando Samuel aún era un niño, Ana cumplió su promesa, llevándolo al templo de Silo para que fuera criado y sirviera al Señor bajo el cuidado del sacerdote Elí. Imagínese el peso de esa decisión. Ana entregó su hijo al Señor con la confianza de que Él cuidaría del niño y cumpliría un propósito mayor en su vida. En el templo, Samuel creció en un ambiente de devoción y servicio, pero también rodeado de corrupción. Los hijos de Elí, Ofni y Finés, abusaron de sus roles como sacerdotes, deshonrando a Dios y oprimiendo al pueblo. 1 Samuel 2:12-17. Aún así, Samuel permaneció fiel, demostrando que incluso en medio de la oscuridad, quienes se dedican a Dios pueden brillar como luces. Fue entonces, en una noche tranquila, que sucedió algo extraordinario. Samuel, aún joven, dormía en el templo, cuando escuchó una voz que llamaba su nombre, Samuel, Samuel. Sin entender lo que estaba pasando, corrió hacia Elí, pensando que el sacerdote lo había llamado. Pero Elí, al darse cuenta de que era Dios hablando, le ordenó a Samuel que respondiera, «Habla, Señor, que tu siervo oye». 1 Samuel 3:10. A partir de ese momento, la vida de Samuel cambió para siempre. Dios le reveló los planes divinos y lo llamó a ser profeta, portavoz del Señor para la nación de Israel. Samuel recibió un mensaje difícil. Dios juzgaría la casa de Elí por los pecados de sus hijos y por la negligencia de Elí en corregirlos. Imagínese el valor que tuvo que tener un joven para entregar un mensaje tan duro al sacerdote que lo había criado. Samuel creció como un líder respetado y temeroso de Dios, guiando al pueblo en tiempos de desafíos y siempre buscando la dirección divina. Su fidelidad lo convirtió en una figura central en la historia de Israel, sirviendo como el último juez de la nación antes del establecimiento de la monarquía. Si estás disfrutando esta historia hasta ahora, recuerda suscribirte al canal, darle me gusta a este video y compartirlo con alguien especial que también necesita conocer las poderosas lecciones de la vida de Samuel. Cada detalle de esta narración tiene algo que enseñarnos sobre la fe, el coraje y la obediencia. Con el paso de los años, Israel se enfrentó a enemigos poderosos, como los filisteos, y el pueblo comenzó a clamar por un rey, como lo habían hecho las otras naciones. Aunque Dios era el verdadero rey de Israel, los israelitas querían un líder humano que los guiara en la batalla y representara su fuerza. La insistencia del pueblo entristeció a Samuel, pero Dios lo guió a responder a la petición, explicándole que no era a Samuel a quien rechazaban, sino a Dios mismo como rey. 1 Samuel 8:7. Samuel ungió a Saúl como primer rey de Israel, obedeciendo el orden divino.
Saúl, hombre de imponente apariencia y elegido por Dios para liderar al pueblo, comenzó su reinado con humildad y éxito. Sin embargo, su desobediencia y orgullo pronto lo llevaron a la ruina. Samuel, una vez más, tuvo que cumplir su papel de profeta y confrontar a Saúl por sus pecados. Declaró la sentencia de Dios: el reino le sería quitado a Saúl y entregado a otra persona, a alguien con un corazón conforme al de Dios. 1 Samuel 13:14. Este viaje de Samuel nos muestra el impacto de escuchar y obedecer la voz de Dios, incluso cuando las circunstancias son difíciles. También es un poderoso recordatorio de que incluso en tiempos de crisis, Dios está obrando, formando líderes y cumpliendo sus propósitos. ¿Qué pasó con Saúl y quién será el próximo líder elegido por Dios? Quédese con nosotros, porque la historia recién comienza y hay mucho más que aprender sobre el propósito divino en la vida de Samuel e Israel. Y no lo olvides, dale me gusta a este vídeo, suscríbete al canal y compártelo con alguien especial. Este mensaje puede transformar vidas. Samuel, guiado por la sabiduría y la guía de Dios, sabía que el rechazo de Saúl como rey marcaba una nueva etapa en la historia de Israel. Aunque entristecido por el fracaso de Saúl, Samuel permaneció fiel a la misión divina. Dios le ordenó ir a la casa de Jesé en Belén para ungir al próximo rey de Israel, alguien que no sería elegido por su apariencia o fuerza, sino por tener un corazón conforme a Dios. 1 Samuel 16:7. Al llegar a casa de Jesé, Samuel vio a los hijos mayores del hombre y por un momento pensó que uno de ellos, de aspecto imponente, era el elegido. Sin embargo, Dios dejó claro que Él no ve como ve el hombre, sino que mira el corazón. Así, uno por uno, los hijos de Isaí pasaron ante Samuel, pero ninguno fue aprobado por Dios. Entonces Samuel preguntó: ¿son todos estos tus hijos? Isaí respondió que todavía estaba el menor, que estaba cuidando las ovejas. Este joven era David, y cuando fue llamado, Dios dijo a Samuel: levántate y úngelo, este es. 1 Samuel 16:12. Samuel ungió a David en presencia de sus hermanos, y el Espíritu del Señor descendió poderosamente sobre el joven desde ese día. Sin embargo, el camino de David hacia el trono sería largo y lleno de desafíos, ya que Saúl todavía reinaba, y su envidia hacia David crecería a medida que Dios lo bendijera. Mientras tanto, Samuel continuó desempeñando su papel de profeta y juez, guiando a Israel y aconsejando a David. Samuel vivió para ver la transición entre los jueces y la monarquía y fue una figura imprescindible en ambos periodos. Se enfrentó a reyes, ungió líderes y se mantuvo fiel a Dios en todo momento. Sin embargo, llegó el fin de la vida de Samuel, y su muerte fue un momento de gran tristeza para Israel. 1 Samuel 25:1. Fue recordado como un hombre de Dios que dedicó su vida al servicio divino desde la niñez hasta sus últimos días. Su historia no trata solo del liderazgo de Israel, sino también de la fidelidad, el coraje y la obediencia a Dios, independientemente de las circunstancias. ¿Y tú? ¿Qué puedes aprender de la historia de Samuel? ¿Qué áreas de tu vida necesitas ser entregadas a Dios con el mismo nivel de confianza y obediencia? Recuerde que Dios puede usar a cualquiera que esté dispuesto a escuchar su voz y seguir su dirección. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete al canal, dale me gusta al video y compártelo con alguien que necesite inspiración hoy. La vida de Samuel es un poderoso ejemplo de cómo Dios puede actuar en medio de los desafíos y guiarnos a nuestro propósito. Gracias por seguir este increíble viaje. Que las lecciones de Samuel continúen inspirándote a buscar la voluntad de Dios en tu vida. Hasta la próxima.